todos. Bueno, vamos a iniciar esta charla de actualización sobre la ley 2445 de 2025. Previo a comenzar me presento, mi nombre es David Ignacio Jaramillo, soy abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Administrativo de esta misma casa de estudios y docente universitario y asesor del Centro de Conciliación de la Corporación Universitaria Americana. Dentro de estas charlas de actualización tuve la fortuna de que se me asignara el tema relativo pues a la Ley 2445 de 2025 que regula todo lo relativo a el procedimiento de insolvencia de la persona natural no comerciante. Este régimen de insolvencia fue modificado o se vio en la necesidad de modificarse porque básicamente existía una serie de decisiones contradictorias respecto del procedimiento de insolvencia de las personas naturales no comerciantes. Originalmente, pues este tema está regulado pues, en el Código General del Proceso, entonces esta ley 2445 se inscribe dentro de una modificación a la ley 1562 de 2012, por medio de la cual se adopta el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Hay que tener una serie de consideraciones previas que me parece valioso e importante tener en cuenta para que nos contextualicemos. En primer lugar, pues el Código General del Proceso reconoce o establece una serie de procesos, pues la finalidad es regular pues como una serie de procesos, el funcionamiento pues de los procesos jurisdiccionales, los tipos de procesos, ¿cierto? Entonces dentro de esos tipos de procesos tenemos los procesos declarativos que se dividen en verbales y verbales sumarios, el proceso ejecutivo, que a diferencia pues de lo que nos traía la ley, el Código de Procedimiento Civil, que traía un número plural de procesos ejecutivos dependiendo pues como de las especialidades, se denominaban o ganaban pues como una particularidad, como era el proceso ejecutivo quirografario, el ejecutivo hipotecario, el de garantía real, etcétera, etcétera. Y los procesos liquidatorios. Dentro de los procesos liquidatorios pues estaba el proceso de las sucesiones, ¿cierto? Y el proceso de liquidación de la sociedad conyugal, mientras que, por ejemplo, el proceso de divorcio es un proceso declarativo, el proceso de liquidación de la sociedad conyugal, pues como su nombre lo indica, es un proceso liquidatorio. Y también regula unos asuntos o una suerte de procesos liquidatorios muy importantes, que son los procesos de insolvencia. Los procesos de insolvencia buscan precisamente que en ciertas circunstancias se haga de manera organizada y priorizada o concursal. La figura concursal es muy importante porque aquí es el tema concursal implica pues la concurrencia de varios acreedores que pues están viendo afectados por el no pago de un acreedor, ¿cierto? Digamos que en términos generales, estos procesos concursales en Colombia han tenido una reglamentación para las empresas o las sociedades comerciales reglamentado en la ley 1116 de 2011, la ley 1116 de 2006, me corrijo, la ley 1116 de 2006, que establece el régimen de insolvencia empresarial y también, pues, traía un procedimiento concursal que podía ser, pues, como judicial y, y también los procesos de reorganización. Entonces, ¿a qué atienden estos regímenes de insolvencia? Básicamente lo que buscan es la protección del crédito
la recuperación y la conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo. La reorganización pretende preservar aquellas empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o de pasivos, mientras que el proceso de liquidación judicial busca de manera la liquidación pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor. Entonces, tengan muy en cuenta que pues aquí vamos a hablar del patrimonio como esa prenda general de los acreedores, ¿cierto? Que es un atributo de la personalidad, tanto de las personas naturales como de las empresas como personas jurídicas, ¿cierto? Y em, al régimen de insolvencia establecido en la Ley 1116 estarán sometidas las personas naturales, comerciantes y las jurídicas no excluidas que realicen negocios permanentes en el territorio nacional de carácter privado mixto. Asimismo, estarán sometidos al régimen de insolvencia las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales. De acuerdo, también es importante tener en cuenta que la liquidación de sociedades, por esa facultad que tiene, que le otorgó el artículo 116 de la Constitución a eh, a ciertas personas, permite la administración de justicia, permite que algunos particulares o incluso entidades que no pertenecen a la rama judicial, como es el caso de la Superintendencia de Sociedades, que es una entidad del orden central, ¿cierto? Eh, pero pues queda investida con la facultad de participar de participar y promover los procesos de insolvencia. Entonces ustedes van a ver que hay procesos de insolvencia de sociedades que se llevan mediante procesos judiciales y que la Superintendencia de Sociedades también puede eh, participar o llevar esta clase de procedimientos de insolvencia. Listo, pero pues igual esto es como les digo, un asunto ya más introductorio, como que pues que tengan en cuenta que los procesos de insolvencia son enormes, que en este momento si ustedes ingresan a la página de la Superintendencia de Sociedades van a encontrar cualquier cantidad de procesos de eh, reorganización y de liquidación de sociedades, que es un proceso cotidiano que pues desafortunadamente tenemos empresas que, pues, por circunstancias, por distintas circunstancias, pues no pueden continuar con su actividad económica no les resulta viable y que necesitan, pues, como les digo, de manera organizada, aprovechando, pues, como ese poco patrimonio que va quedando, que se haga un reparto entre los acreedores. El mecanismo de los créditos o de la prelación de créditos o de ordenación del concurso también está regulado y es el sistema pues, de prelación de créditos establecidos en el Código Civil colombiano y que, mm, digamos, los procesos liquidatorios son necesarios pues en las economías de mercado, pues porque lo que permiten es eventualmente, al terminar de manera organizada, pues como las acreencias de una sociedad, que ese propietario de esa sociedad pues no sacrifique su patrimonio personal o quede atado infinitamente al fracaso de una empresa y que esa empresa pues liquide su patrimonio de manera organizada, que sus acreedores y proveedores no queden pues como se diría vulgarmente, con una mano atrás y otra adelante, sino que puedan recuperar algo de sus aportes, de lo invertido, y también a los trabajadores que prestaron los servicios a la empresa, pues que en ese proceso liquidatorio se pueda garantizar en la medida de lo posible y en lo máximo que permita ese patrimonio permitirle a los trabajadores pues, gozar de una indemnización o de sus acreencias laborales, ¿cierto? Ese es como un contexto general de la situación pues, de los procesos de insolvencia, ¿cierto? Vamos a hablar específicamente de los procesos de insolvencia de las personas naturales no comerciantes.
pues porque de los procesos judiciales establecidos en la ley 1116, pues se podrá hablar eventualmente pero lo que nos convoca es precisamente esta ley 2445, que pues ustedes saben, todas las normas obedecen pues a un concepto de necesidad, es decir, eh, permite a las personas, la ley busca regular ciertas situaciones. En este caso, en el contexto de la ley 2445 de 2025, lo que se evidenció fue que a lo largo durante la vigencia de la ley 1564, en estos procesos de liquidación de persona natural no comerciante, se estaban generando una serie de decisiones contradictorias que afectaban a que pues, al generarse una decisión contradictoria, eh, también también se genera pues, un tema de inseguridad jurídica, afectación al patrimonio, pues se rompe pues como el principio de igualdad, de legalidad, etcétera, etcétera. Entonces, y precisamente pues existen muchos factores o muchas razones para que estas decisiones pues como que se tomen y se generen estas afectaciones, ¿cierto? Pero en este caso en particular, lo que se pretendía lo que se pretende es generar unas condiciones de igualdad y facilitar pues como el acceso a a cierto, a ciertas condiciones de igualdad, resolver algunos problemas. Ustedes saben que las leyes no son perfectas y que pues obviamente la labor legislativa consiste pues como en ir mejorando los temas normativos sobre todo y más en un sistema legislado como es el nuestro, que de acuerdo con el artículo 230 de la Constitución, el juez está sometido a la ley, entendiendo la ley como ese concepto amplio, pues no solo reducido pues al texto expedido por el Congreso de la República en uso de su facultad constitucional de expedir normas, sino entendiendo pues que se aplican tanto pues la Constitución como fuente principal y como norma de normas, las decisiones judiciales que constituyen precedente y obviamente pues la ley y las demás normas jurídicas que tengan ese carácter de ser vinculantes. Entonces, básicamente el objeto de la ley 2445 es modificar el título cuarto, sección tercera de la ley 1564 de 2012, relacionada pues a los procedimientos de insolvencia de la persona natural no comerciante. Y lo que busca es incluir a ciertos comerciantes, de antemano pues como que se los anticipo, mm, a ciertos comerciantes cuyo patrimonio no exceda la suma de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. De esa sumatoria del patrimonio se debe excluir, pues, como su casa de habitación y el vehículo que emplea para su actividad comercial. ¿Listo? Es importante que lo tengan en cuenta. Eh, También la norma trae como que pues no es necesario que el Código General del Proceso en su artículo 10, el Código de Comercio en su artículo 19 establece unas obligaciones de todo comerciante. Las obligaciones de todo comerciante pues son matricularse en el registro mercantil, inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exige esta formalidad, llevar la contabilidad de sus negocios conforme a las prescripciones legales, conservar con arreglo a la ley y la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades, denunciar ante el juez competente la cesación del pago corriente de sus obligaciones mercantiles y abstenerse de cometer actos de competencia desleal. La ley 2445 pues dice un artículo bien particular que podrán acceder pues como a esta forma concursal de reorganizar o de liquidar sus obligaciones pendientes, eh,
así no esté cumpliendo como con todas las obligaciones de la ley de este artículo 19, salvo la primera. Es decir, pues es importante entender lo siguiente. No existe una obligación o una habilitación por parte del Estado para ser comerciante en Colombia, ¿cierto? O sea, la condición de comerciante se adquiere con la ejecución de actos de comercio, ¿sí? Y pues con el ánimo pues de generar pues como esta empresa y mover los activos y los pasivos necesarios para efectivamente, eh, efectivamente lograr eh, los elementos de actividad económica. Entonces, pero pues no resulta, pues resulta bien particular que la 2445 diga no es obligatorio cumplir como con las obligaciones del comerciante, valga la redundancia, pero no dice cuáles. Entonces, creo que posiblemente un aspecto prima facie para hablar de los aspectos a mejorar de esta norma es precisamente pues como hablar de cuáles son esas obligaciones que le es dado al comerciante, pues digamos, no cumplir para poder acceder a este beneficio. Pero bueno, eh, de todas maneras, volvemos pues como a las finalidades de la norma, ¿cierto? Las finalidades de la norma, pues ya aquí vimos los conceptos básicos y las modificaciones a la manera de insolvencia. La finalidad de la norma, las finalidades son incorporar a algunas personas naturales comerciantes al régimen de insolvencia, al de las no comerciantes, ¿cierto? Modificar normas del régimen cuya, como les decía, aplicación ha generado o ha dado lugar a decisiones contradictorias por parte de los jueces en la negociación de deudas y establecer medidas para flexibilizar el proceso de insolvencia natural no comerciante tras la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 y modificar algunas disposiciones de la liquidación patrimonial con el objeto de hacer más ágil el proceso y garantizar la entrega de bienes del concursado a los adjudicatarios. Entonces, la finalidad, como pues también está recogida en el artículo tercero, y nos dice que tiene como por objeto el reintegro de la persona natural que ha sufrido un quebranto económico a la actividad productiva nacional mediante la normalización de sus relaciones crediticias a través de un acuerdo con sus acreedores, en primer lugar, la convalidación de los acuerdos privados que tenga con algunos de ellos y la liquidación de su patrimonio, siempre bajo la necesaria presunción de la buena fe de las partes, la legítima expectativa del acreedor respecto al cumplimiento por parte del deber de honrar las obligaciones del que la contrajo hasta donde ello sea posible. Mediante mediante esta negociación de deudas, la persona natural podrá, a través del acuerdo al que llegue con todos sus acreedores o con algunos de ellos, atender a obligaciones en condiciones de cuantía, plazo y tasa favorables, adecuadas a su sobreviniente situación económica, con la convalidación de acuerdos privados, hacer posibles a todos los acreedores el acuerdo de este tipo que haya alcanzado con la mayoría calificada de sus acreedores cuando temía incumplir sus obligaciones y con la liquidación patrimonial, la adjudicación a los acreedores de los bienes embargables que posea hasta el monto de su pasivo o el valor de los activos, mutando los saldos insolutos a obligaciones naturales, en el caso de que las personas comerciantes. Los dos primeros procedimientos también tienen el objetivo lograr su formalización. Entonces, esta finalidad pues contiene un montón de asuntos que vale la pena comentar y es, en primer lugar, que la liquidación busca es precisamente eso, que cuando las personas han incurrido en una situación que les es imposible pagar, mutar y pues declarar su liquidación y que las obligaciones que venía conteniendo pues sean obligaciones o sean declaradas obligaciones naturales. ¿Cuál es el efecto de la declaración de una obligación como natural? Que pues efectivamente carecerá de título para su cobro, pero que si la persona realiza el pago estará pagando lo debido, ¿cierto? Pero pues que básicamente es como que eh, ese elemento o esa situación
tan compleja que es estar pagando intereses moratorios y sobre todo pues como darle a la persona la posibilidad de que pues vuelva a comenzar con su actividad económica, ¿cierto? Pues porque al convertirse las obligaciones que tenía en cierto momento en obligaciones naturales, pues ya eh, queda, por decirlo de alguna manera, liberada de cualquier otro proceso judicial eventual o un proceso ejecutivo o declarativo, pues para cobrar esas acreencias. También, la última afirmación que hace este artículo tercero, pues nos trae que los dos primeros procedimientos también tienen por objetivo lograr la formalización. Como les decía, al suspender, por decirlo de alguna manera, o al no contar pues como con esa obligatoriedad del artículo 19 del Código de Comercio, pues lo que se busca también es que pues, en ese proceso de reorganización o de liquidación, pues el comerciante cumpla con todas las obligaciones del artículo 19, que como son pues la generación de los libros de contabilidad, la organización pues de sus actividades y obviamente pues la notificación a el juez o a quien haga sus veces de manera temporal, como lo vimos de acuerdo con el artículo 116 constitucional, informe pues de la cesación de los pagos, ¿sí? Entonces, ese artículo tercero, pues esa última afirmación del artículo tercero, pues también busca esa manifestación. El artículo cuarto nos habla de lo que ya les había mencionado. La aplicación se da para los procedimientos de las personas naturales no comerciantes y las personas comerciantes cuyo patrimonio sea inferior a 1.000 salarios mínimos y que excluya pues como la casa y la vivienda, la vivienda familiar y el vehículo que emplea para su trabajo. Em, en el ámbito de aplicación hablamos pues como esta excepción del artículo 19 y importante, el juez del competente será el juez del domicilio del deudor. Em, Hay unas excepciones. Las excepciones serán para las personas naturales que tengan la condición de controlantes de sociedades mercantiles que se encuentren adelantando un proceso de insolvencia empresarial ante la Superintendencia de Sociedades. Como les decía aquí, la Superintendencia de Sociedades también puede llevar o adelantar el proceso de liquidación de sociedades eh, como lo establece la Ley 1116 y cualquier estipulación contraria o cualquier estipulación que tienda a impedir o obstaculizar el inicio de un procedimiento de insolvencia mediante la terminación de anticipada de contratos o la aceleración de obligaciones o la imposición de restricciones en general, cualquier clase de prohibición, solicitud de autorización o imposición de efectos desfavorables para el deudor, eh, será ineficaz. Y ningún empleado, esto es muy importante, ningún empleador podrá tener en cuenta negativamente que un empleado contratista o aspirante a hacerlo, que esté tramitando un proceso de insolvencia o se hubiera acogido, eh, pues lo que dice este parágrafo tercero es que no podrá ser despedido ni tenido en cuenta como para su vinculación o desvinculación que una persona natural, evidentemente, no esté en un proceso de insolvencia, es decir, no puede tener un impacto de manera laboral o en la vida laboral el hecho de que una persona pues se haya acogido al régimen de insolvencia, pues porque también resultaría como contrario a este asunto. Eh, yo quisiera dejar otro elemento previo porque no quiero que dejarlo pasar. Me parece importante y necesario, pues como mencionar que el régimen de insolvencia históricamente se ha entendido como, como un asunto de orden público, es decir,
el derecho lo considera tan importante y la sociedad lo considera tan importante que hay disposiciones de este régimen de insolvencia que no pueden ser modificados por estipulaciones entre las partes de manera contractual, pues como lo vieron incluso en este parágrafo segundo del artículo tercero. Hay algunos aspectos de la norma que son tan importantes que las partes no los pueden modificar mediante su ámbito contractual, o así se había entendido, incluso pues en sentencias de la Corte Constitucional con ponencias del doctor Marco Gerardo Monroy Caura. Si ustedes pues miran, es una cuestión como hasta medio histórica ya, pues porque el doctor Marco Gerardo hizo parte de la primera Corte Constitucional y este régimen de insolvencia trae unas variaciones. Nosotros, pues, como les digo, las veremos con más tranquilidad, pues, más adelante, pero no quiero dejar perder de vista ese aspecto, pues, que me parece, ese aspecto previo que me parece tan importante, ¿cierto? Y es los procesos de insolvencia, los procesos de reorganización, los procesos concursales, como ustedes los quieran llamar, revisten una enorme importancia social, por lo que pues, es como ese espacio o esa posibilidad que tiene alguna persona que en un momento de la vida, pues por circunstancias, se ha visto en la imposibilidad pues, de pagar sus deudas y quiere reintegrarse socialmente, pues como a la actividad económica, pues es como una segunda oportunidad, por decirlo de alguna manera, para poder volver a iniciar como la actividad económica. Pues es importante que existan estos mecanismos, pues porque imagínense una persona pagando intereses toda la vida hasta el último momento de su vida, que tuvo en algún momento la posibilidad de invertir o de generar pues como o de fortalecer el aparato económico, y cualquier persona que está pues insolvente y está endeudándose y endeudándose históricamente pues tampoco socialmente pues vive en una condición de no crecimiento económico, que es una situación extremadamente difícil y compleja. Eh, bueno, y el artículo 533 quedó modificado para indicarnos que pues la competencia territorial. Esta competencia territorial pues es como importante y es como lo que nos atañe pues a los temas de conciliación, ¿cierto? Y es conocerán de los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos de la persona natural los centros de conciliación del lugar del domicilio del deudor, expresamente autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho para adelantar este tipo de procedimientos a través de los conciliadores inscritos en sus listas. Las notarías del lugar del domicilio del deudor lo harán a través de los conciliadores inscritos en las listas conformadas para el acuerdo, para tal efecto, de acuerdo con el reglamento. Los abogados conciliadores no podrán conocer directamente estos procedimientos y en consecuencia ellos solo podrán conocer de estos asuntos a través de la designación que realice el correspondiente centro de conciliación. Y cuando no exista en el municipio, en el domicilio del deudor, estos centros de conciliación autorizados por el Ministerio del Derecho, ni notaría que tenga lista de conciliadores inscritos, el deudor mismo a su elección podrá presentar la solicitud ante cualquier centro de conciliación que lo esté o notaría que se encuentre en el mismo circuito judicial o notarial respectivamente. Y en todo caso, los centros de conciliación autorizados para este tipo de procedimientos, constituidos de conformidad con la ley colombiana para prestar estos servicios del país, y las notarías que cuenten con conciliadores inscritos, tendrán competencia para adelantar el trámite virtualmente, los procedimientos de negociación de deudas y de convalidación de los acuerdos privados, cualquiera que sea el domicilio del deudor, siempre que cuente con la infraestructura y la tecnología que le permita hacerlo. ¿Listo? De todas maneras, existe pues como el compromiso, se genera el compromiso para que el gobierno nacional facilite y pues, que lo deberá hacer a través del Ministerio de Justicia y el Derecho para que se pueda realizar esta prestación pues como de los servicios conciliatorios en materia de liquidación de la sociedad, de la persona natural no comerciante y de la pequeña comerciante. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esta norma? Básicamente, pues porque lo que permite es o cualifica, ¿cierto?
a las personas. Es decir, este asunto reviste una importancia tal que no cualquier conciliador puede entrar a realizar pues la convalidación de los acuerdos o a llamar a los acreedores o a generar pues como esas condiciones de liquidación, ¿cierto? Porque pues es un tema bastante complejo, bastante delicado, que requiere cierto conocimiento pues de los procesos de liquidación y de insolvencia. También es importante decir que eh, le corresponderá pues a los centros de conciliación de las universidades como en los que ustedes están adscritos y la razón por la cual me están escuchando, que se debe generar la reglamentación necesaria para la prestación de este servicio. Muy importante pues entender que los centros de conciliación pueden prestar este servicio en unas condiciones muy especiales y también de antemano les anticipo pues como ese principio de gratuidad. Ese principio de gratuidad de las actuaciones, todas las actuaciones relativas a la liquidación de persona natural o comerciante son gratuitas, tanto sea independientemente pues como independientemente pues como de la de la entidad que lo tramite, sea un centro de conciliación o sea una notaría, pues que la notaría como centro de conciliación, pues como vieron, debe tener conciliadores inscritos, debe tener conciliadores inscritos y debe tener conciliadores dentro de esa lista inscritos con la capacidad de afrontar pues como esta clase de procedimientos. Ya en términos de jurisdicción, de las controversias previstas pues en estos artículos, conocerá en única instancia el juez del domicilio del deudor o en su defecto del domicilio donde se adelante el proceso de negociación de deudas o de convalidación de acuerdos cuando el monto total pues sea la menor cuantía y será el juez municipal en primera instancia y de mayor cuantía lo será el circuito de competencia. Vuelvo. Cuando el monto total del capital de los pasivos relacionados por el deudor no supera la menor cuantía, la competencia será del juez civil municipal y cuando sea mayor, pues será el del circuito. Em, el juez que conozca en la primera instancia las controversias que se susciten en el trámite, conocerá de manera privativa de todas las demás controversias que se susciten durante el trámite o la ejecución de los acuerdos. En estos eventos no habrá lugar a reparto sin perjuicio de lo previsto en este artículo. En ningún otro caso el juez hará control de legalidad sobre las actuaciones del conciliador ni podrá solicitarle a este piezas del expediente de negociación o de convalidación que no se hayan remitido sin sustentar debidamente la necesidad de ellas para tomar la decisión, excepto en aquellos casos que se evidencien posibles casos de fraude. El artículo 535 establece, pues, como les decía, ese principio de gratuidad, ¿cierto? Eh, y nos dice que los procedimientos de acuerdo ante los centros de conciliación de centros de conciliación de consultorios jurídicos de facultades de derecho y de las entidades públicas serán gratuitos y la prestación de este servicio se implementará más tardar el 1 de enero de 2026 en todos los centros de conciliación de dichas entidades y los que se creen posteriormente. Eh, a más tardar el 31 de diciembre del 2024 se debe expedir la reglamentación en la materia y se debe pues presentar un programa de formación en insolvencia para cualificar y formar pues como a las personas que efectivamente cuenten para que los conciliadores adscritos a los centros de conciliación puedan, tengan las condiciones para conocer pues como estos elementos. Em, Si habrá algunas expensas pues necesarias, aunque se mantenga ese principio de gratuidad, pues deberán cancelar el solicitante, ¿cierto? Em, y los consultorios jurídicos de las facultades de derecho podrán representar o acompañar a los deudores o a los acreedores en los procedimientos contemplados en este título, cuando el monto total del capital de los pasivos relacionados por el deudor o en la solicitud de él en la obligación a favor del acreedor, según el caso, no supera la mínima cuantía. También podrán asesorar a los deudores
que sean designados liquidadores siempre y cuando lo necesita, em, siempre y cuando lo soliciten. Em, bueno, visto esto, vamos a mirar pues como las facultades del conciliador. Em, en este procedimiento de la negociación de las deudas. Podrá citar por escrito a quienes en su criterio deban asistir a la audiencia y hacerlo a solicitud sustentada del deudor, de cualquier acreedor, si lo considera conveniente. Eh, también, con base en la información presentada por el deudor en la solicitud, las conciliaciones realizadas en la audiencia y la decisión adoptada por el juez en materia de obligaciones de los créditos, deberá elaborar la relación definitiva de las acreencias que serán objeto del acuerdo y conferirán los derechos al voto según las reglas previstas en este título. Para el caso de la reforma del acuerdo, el conciliador actualizará esta relación teniendo en cuenta bueno, estas dos las incluye la ley 2445, pero pues si quieren vengan, miremos eh, de manera completa cuáles son las facultades eh, cuáles son las facultades del conciliador, cuáles son las facultades del conciliador en materia pues de liquidación de persona natural no comerciante. Entonces, tenemos que facultades y atribuciones del conciliador en el proceso de insolvencia. Entonces, la primera facultad es citar al deudor y a sus acreedores de conformidad con lo dispuesto pues, en este artículo. Citar a quienes por escrito deban asistir a la audiencia. Recuerden que este fue modificado entonces y la modificación fue en este sentido. Citar por escrito a quienes en su criterio deban asistir a a la audiencia y hacerlo a solicitud sustentada del deudor o de cualquier acreedor si lo considera conveniente. Verificar, ilustrar al deudor y a los acreedores sobre el objeto de alcance y límites del procedimiento de negociación de las deudas y el acuerdo de pagos. Verificar los supuestos de insolvencia y el suministro de toda la información al deudor. Solicitar información que considere necesaria para la adecuada orientación del procedimiento de negociación de deudas. Actuar como conciliador en el curso del procedimiento de insolvencia. También motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base en la propuesta presentada por el deudor. Propiciar que el acuerdo de pago cumpla con los requisitos de elaboración de contenido exigidos por el código y formular las propuestas que considere, formular las propuestas de arreglo que en este sentido estime necesarias dejando constancia en ello en el acta respectiva. Levantar las actas de la audiencia que se celebren en desarrollo de este procedimiento y llevar el registro de las mismas. Y registrar el acta de la audiencia de conciliación, sus modificaciones ante el centro de conciliación o la notaría respectiva. Certificar la aceptación del trámite de negociación de deudas, el fracaso de la negociación y eh, la celebración del acuerdo y la declaratoria de cumplimiento e incumplimiento del mismo. Y en la 12 fue la que quedó modificada, como les digo, por la 2445, con base en la información presentada por el deudor en la solicitud, las conciliaciones realizadas en la audiencia y la decisión adoptada por el juez en materia de objeciones a los créditos, elaborar la relación definitiva de las acreencias que serán objeto del acuerdo y conferirán derecho a voto que correspondan según las reglas previstas en este título. Para el caso de la reforma del acuerdo, el conciliador actualizará esta relación teniendo en cuenta la parte cumplida del acuerdo inicial y comunicar la aceptación del proceso de negociación a las autoridades jurisdiccionales y administrativas y a las empresas de servicios públicos y pagadores y particulares que adelanten procesos civiles de cobranza
con el fin de que se sujeten a los efectos de esta providencia. Por último, establece un parágrafo que es comunicar velar que no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, como los derechos mínimos e intransigibles protegidos constitucionalmente. Entonces, el procedimiento de insolvencia, como les decía, es un procedimiento concursal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que básicamente una persona no puede pagar sus acreencias, está en una situación, recuerden que hay un principio general del derecho que dice que nadie está obligado a lo imposible, y entonces pues lo que debe hacer es, o bien, si la persona no paga, pues entonces los acreedores empezarán a iniciar sus cobros coactivos, ¿cierto? O la persona pues precave la situación y dice, "Pues, es que yo no estoy en condiciones de pagar, se me acabó el trabajo, entré en una situación pues económica que no me permite pagar todas estas deudas, entonces llama a sus acreedores y celebra con ellos una serie de acuerdos que le permitan, pues, eso, o bien generar unos acuerdos de pago, o sobre todo, pues, que la aplicación, pues, como de la tasa moratoria no lo afecte de manera definitiva, pues o no haga la deuda impagable, o pues buscar como ese concierto entre acreedores para generar acuerdos de pago, o bien pues agotar todo el procedimiento para que esas deudas sean declaradas naturales, la persona sea declarada pues como efectivamente liquidada y las obligaciones pues tengan ese carácter de obligaciones naturales, ¿cierto? Y precisamente importante como tener en cuenta que la persona natural podrá acogerse a los procedimientos de insolvencia cuando esté en cesación de pagos y como deudor o garante que incumpla el pago de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por más de 90 días, contra la cual se hayan iniciado dos o más procedimientos públicos o privados de cobro de las obligaciones dinerarias, de ejecución especial o de restitución de bienes inmuebles por mora en el pago de los cánones. En cualquier caso, el valor porcentual de las obligaciones deberá representar por no menos del 30% del pasivo total a su cargo, sin tener en cuenta los créditos cuyo pago esté realizando mediante libranza o cualquier otro tipo de descuento por nómina, a menos que estos hayan dejado de abonarse efectivamente a la obligación por cualquier causa. Para la verificación de esta obligación bastará la declaración del deudor, la cual se entenderá prestada bajo la grada de juramento. Entonces, dados estos supuestos de la cesación de pago por no más de 90 días, pues entonces lo que se debe hacer es presentar eh, la, eh, los requisitos del trámite para la negociación de las deudas. Entonces, como les decía, es como llamar a los acreedores y presentarles una solicitud. Esos requisitos deberá ser presentada directamente por el deudor, quien podrá comparecer al trámite acompañado o representado por apoderado judicial. Será obligatoria su asistencia con o a través de apoderado judicial en los casos en los que se supere la mínima cuantía, y la solicitud deberá contener un informe que indique de manera precisa las causales que lo llevaron a la situación de cesación de pagos. La propuesta para la negociación de deudas, que debe ser expresa y objetiva, y una relación completa actualizada de todos los acreedores en el orden de la prelación de créditos que establece el artículo 2488 y siguientes del Código Civil. Las obligaciones que estén amparadas por garantía inmobiliaria constituidas a favor de las empresas vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria mediante los aportes sociales individuales y ahorros permanentes, en el caso de los fondos de empleados, serán considerados de segunda clase, prevista en el 2497 y cumpliendo los requisitos de la Ley 1676 de 2013, hasta el monto de dichos aportes y ahorros que deberán precisarse, cuantificarse, como se exige en el numeral siguiente. Si el crédito excede tal monto, el saldo restante se calificará a la quinta clase. Se deberá indicar el nombre, domicilio y dirección de cada uno de ellos, la dirección de correo electrónico, la cuantía, diferenciando el capital e intereses, y aún así los cánones vencidos, los contratos de leasing y los conceptos concretamente señalados, la naturaleza de los créditos, incluida la condición eh,
de postergados en virtud de la causal primera del artículo 572A, las tasas de interés, los documentos documentos en que consten las fechas del otorgamiento del crédito, el vencimiento, nombre y domicilio, y dirección de la oficina del lugar y habitación de los codeudores, fiadores o avalistas. En caso de no conocer alguna información, el deudor deberá expresarlo. También deberá dar una relación completa y detallada de sus bienes, si los hubiera, incluidos los que posean en el exterior, y deberán indicarse los valores estimados y los datos necesarios para su identificación, así como la información detallada de los gravámenes, afectaciones y medidas cautelares que pesen sobre él, y deberán indicarse también los que tienen afectación de vivienda familiar y cuáles son patrimonio de familia inembargable. A la relación también se deberán acompañar los documentos que den cuenta, pues, como de la existencia de esos bienes y la veracidad de la información. Si hay procesos judiciales, deberá indicar, pues, como cuáles son esos procesos judiciales, una certificación de ingresos, el monto al cual ascienden los recursos disponibles para el pago de las obligaciones, la información relativa a si tiene sociedad conyugal vigente, una discriminación si está vinculado al registro de deudores alimenticios y la constancia de la matrícula mercantil en el caso de que sea pequeño comerciante. Eh, También es importante que, pues, todas estas, o sea, entenderá que todas estas afirmaciones se van a dar bajo la gravedad del juramento y que esta relación de acreedores y de bienes debe hacerse con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior al que se presente la solicitud. También, como les digo, es un procedimiento concursal. Los acreedores pueden solicitar que aporte las pruebas que tengan en su poder respecto de la información plasmada en ellas, con los soportes idóneos. Y en ningún caso los centros de conciliación o las notarías podrán imponer a los deudores necesarios eh, mm, la prestación del servicio, modelos inmodificables de solicitud. Es decir, recuerden que es importante aclarar en este caso que los modelos, por disposición, por ejemplo, de la Superintendencia de Notariado y Registro, para los casos de las notarías, eh, cuentan con el deber de aportar o generar, pues, como eh, esos modelos para que las partes los puedan conocer y modificar. Y los centros de conciliación, pues también en estos casos, pues debemos presentar los modelos y los modelos pues deben ser modificables para que el deudor pueda hacer pues como las modificaciones necesarias que consideren necesarias y a las que haya lugar. Em, Bueno, con respecto a la asignación, existe pues se incluye un artículo nuevo que es cuando pues hay deudores pertenecientes a un mismo núcleo familiar, eh, pero pues creo que lo más importante para el tema de la actualización pues es como la designación y del conciliador y la aceptación del cargo, ¿cierto? Al día siguiente de la presentación de la solicitud del centro de conciliación, designará al conciliador. Este manifestará su aceptación dentro de los 2 días siguientes a la notificación del encargo, so pena de ser excluido de la lista. El cargo de conciliador es de obligatoria aceptación. En el evento en el que el conciliador se encuentre impedido y no lo declare, podrá ser recusado por las partes. Listo, entonces, dentro de los 3 días siguientes a la aceptación del cargo, el conciliador verificará si cumple con los requisitos legales. Si no lo hace, señalará los defectos y otorgará un plazo de 5 días para que lo corrija. Si el conciliador, si la parte no lo hace, si el deudor no lo hace, esta será rechazada y contra esta decisión procederá el recurso de reposición. Em, la aceptación de la solicitud, una vez el conciliador verifique el cumplimiento de los requisitos, fijará fecha para la audiencia de negociación dentro de los 10 días siguientes a la aceptación de la solicitud, y cuando se trate de la negociación de deudas de una persona comerciante, la providencia dispondrá de la inscripción inmediata en el registro mercantil ante la Cámara de Comercio del domicilio del deudor.
Las controversias relacionadas con la aceptación de la solicitud de negociación de deudas solamente podrán iniciarse en la primera sesión de la audiencia correspondiente. La duración del procedimiento de negociación de deudas eh, es de 60 días contados a partir de la fecha en la que quede en firme la aceptación de la solicitud. A solicitud conjunta del deudor y de cualquiera de los acreedores quienes se hayan conciliado definitivamente sus derechos es y cualquiera de los acreedores que hayan conciliado sus derechos. Este término podrá ser prorrogado por 30 días y el deudor comerciante con el voto favorable se podrá prorrogar hasta por otros 90 días. Dicho término de duración, el procedimiento de negociación de las deudas se suspenderá durante el tiempo que dure el trámite de las controversias que va a resolver a la jurisdicción ordinaria civil y se reanudará a partir de la fecha en la que la audiencia se reinicie por convocatoria que hará el conciliador al recibir la decisión judicial. También se suspenderá durante la vacancia judicial, aunque no estén pendientes decisiones de la jurisdicción ordinaria civil. Listo, entonces, surtido el trámite, se puede aceptar o no aceptar, ¿cierto? En caso de no aceptarse, se procederá entonces a realizar como el trámite de liquidación em, y se iría pues como a la liquidación judicial. eh, que pues trae precisamente los efectos de la decisión judicial. Creo yo que pues es importante conocerlos, pero digamos yo considero, para efectos de no hacer demasiado extensa pues la presentación, que trabajemos pues obviamente solo el tema de la negociación de las deudas en el centro de conciliación y que ya pues la parte judicial pues que es el resto del capítulo, ustedes lo conozcan pues mediante su estudio particular. Pues, creo yo que la finalidad es como de la actualización en materia de conciliación. Entonces vamos a entrar nuevamente pues como en el trámite de la decisión de la solicitud de negociación, ¿cierto? Eh, y la aceptación de la solicitud de negociación de deudas. Una vez el conciliador verifique, bueno, el procedimiento de la negociación de deudas y los efectos de la aceptación. No podrán iniciarse contra el deudor. Uno de los efectos es que aceptado, es decir, se llama ese concurso, se llega a un acuerdo. Uno de los efectos es que no podrán iniciarse contra el deudor nuevos procesos judiciales o de cobro. em, y por el pago, pues, como de estas obligaciones. La suspensión incluirá la ejecución aún no totalmente practicada de medidas cautelares, es decir, deberán levantarse las medidas cautelares también. Y el deudor podrá alegar la nulidad del proceso ante el juez o funcionario competente o ante el particular mandatario encargado de la ejecución. Eh, también eh, las diligencias judiciales o extrajudiciales de cobranza, habiendo sido comunicado directamente el titular o el cesionario sobre la admisión del deudor a un procedimiento de insolvencia, darán lugar a un llamado de atención en la primera ocasión o una amonestación. Es decir, aceptado esto, no se pueden iniciar esos trámites ni iniciar el cobro. E incluso pues podrán ser impuestas sanciones si se continúa o si se mantiene pues ese cobro de las obligaciones y para que se impongan pues como las sanciones. También se suspenderán los descuentos por nómina de los productos financieros de pagos por libranza. eh, no podrán suspenderse la prestación de los servicios públicos domiciliarios de la casa de habitación cuando el deudor pues, ya haya iniciado el trámite y el deudor deberá presentar también todas las acreencias causadas en los procesos inmediatamente anteriores a la aceptación para que se haga la actualización y pues obviamente cubra como también esa
modificación. El deudor tampoco podrá iniciar el procedimiento de otro procedimiento de insolvencia y se interrumpirá el término de prescripción y no operará la caducidad de acciones respecto de los créditos que el deudor hubieran hecho exigibles antes de la iniciación del trámite. Se interrumpirá el término de prescripción y no operará la caducidad de las acciones respecto de los créditos que contra el deudor se hubieran hecho exigibles antes de la iniciación del trámite. También se podrá tendrá efectos respecto de los impuestos prediales, las cuotas de administración y los servicios públicos y cualquier otra tasa o contribución necesarios para obtener paz y salvo de la enajenación de los inmuebles o cualquier otro bien sujeto, y solo podrá reexigirse respecto a aquellas acreencias causadas con posterioridad a la aceptación de la solicitud. Es decir, si usted para cumplir con las acreencias va a entregar un bien, pues no tendrán no le podrán cobrar ni los prediales, ni las cuotas de administración, ni los servicios públicos, sino que efectivamente, pues como se podrá frenar, pues como esas actuaciones de cobro para pues, utilizar esos bienes como prenda o pago de las acreencias. Y la comunicación de la aceptación, a más tardar al día siguiente de aquel que reciba la información actualizada de las acreencias por parte del deudor, el conciliador deberá comunicar a todos los acreedores relacionados por el deudor la aceptación de la solicitud, adjuntando copia de las mismas y sus anexos, indicándoles la fecha en la que se llevará a cabo la negociación de las deudas. En esta misma oportunidad, el conciliador oficiará a jueces de conocimiento de los pruebas de ejecución y restitución y a los servidores públicos empleados en privados encargados del cobro coactivo, eh, generando que si había otros procesos de cobro, pues entonces se suspendan y se ingresen al proceso. Y el desarrollo de la audiencia de la negociación de las deudas se sujetará a las siguientes reglas. Esto es muy importante, pues que yo creo que lo tengan en cuenta, y es: el conciliador preguntará a los acreedores si tienen reparos jurídicos para hacer la decisión de aceptación de la solicitud de negociación. En caso afirmativo, escuchará las obligaciones presentes de los presentes y decidirá de plano si contarle con las pruebas que se lo permitan. De lo contrario, suspenderá la audiencia en los términos del artículo 551 para que se aporten las pruebas que se pretendan hacer valer, y reanudada la audiencia, el conciliador resolverá las pruebas con las pruebas documentales que cuente mediante la decisión contra la que cabe el recurso de reposición. Si no se presentan reparos contra la aceptación, considerará saneada cualquier actividad que se hubiera presentado en ella y continuará la audiencia, salvo en aquellos casos en los que los acreedores no hubieran asistido con la debida por falta de indebida o por falta o indebida notificación. Yo quiero aquí hacer pues como una salvedad importante, ¿cierto? Y es, hemos visto, o ustedes han visto en sus cursos de mecanismos alternativos de solución de conflictos o métodos de alternativos de solución de conflictos, que normalmente eh, estos procedimientos se caracterizan como por esa facultad que tienen las partes de encontrar la solución, y que pues el conciliador tiene unas funciones muy específicas, pero sobre todo es como velar porque las partes lleguen al acuerdo, pues como facilitar el diálogo, permitirles un espacio pues como de negociación, pero debe promover la solución entre las partes, ¿cierto? Y si ustedes recuerdan, uno de los principios de la conciliación y de los métodos alternativos de solución de conflictos es la informalidad. ¿A qué se refiere esa informalidad? Pues obviamente que pues, se debe promover en la mayor medida posible eh, la, eh, la participación de las partes, y que pues no se deben poner pues como muchos requisitos para que las partes resuelvan el conflicto.
Y el conciliador, como les digo, pues no tiene pues como, pues tiene la facultad de dirección de la audiencia, puede decirle a las partes, pues proponer fórmulas de arreglo, pero pues en ningún caso tiene el funcionamiento pues como de un procedimiento jurisdiccional. En este caso, y considero que de ahí la importancia, pues primero formular como una pequeña crítica, pues porque el conciliador aquí está haciendo las partes casi que de un juez, o sea, está resolviendo impedimentos, está pidiendo pruebas, cosas que normalmente no ocurren, pues como que en el trámite de una audiencia de conciliación. Uno, pues, las pruebas absolutamente necesarias, pues, y aquellas que le permitan a uno, pues, como no sé, en materia de alimentos, probar como ese vínculo entre el alimentario y el alimentante, pero no es como que se haga pues una enorme exigencia. Y aquí se interponen recursos, cosas así, pues como que casi que se está entregando esa facultad jurisdiccional en el conciliador. De igual manera, continuemos. El conciliador pondrá en conocimiento de los acreedores la relación detallada de las acreencias y preguntarán si están de acuerdo con la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones por parte del deudor. Si existen discrepancias de otras acreencias y de existir, el conciliador propondrá fórmulas de arreglo acordes con la finalidad y principios del régimen de insolvencia. Si reanudada la audiencia las objeciones no fueran conciliados, el conciliador procederá de manera en la forma descrita en los artículos 551 y 552, que nos dicen, lo siguiente. La suspensión de la audiencia de negociación de deudas. Entonces, si no se llega a un acuerdo y se advierta y no se advierte una posibilidad objetiva de arreglo, el conciliador podrá suspender la audiencia las veces que sea necesario, la cual deberá reanudar a más tardar dentro de los 10 días siguientes. En todo caso, las deliberaciones no podrán extenderse del término legal para la celebración del acuerdo, que, si ustedes recuerdan, no es más de 60 días, no puede ser más de 60 días y que, pues es de 60 días y que se puede extender hasta 90 días. Pero eh, también es importante que tengan en cuenta, pues que se puede suspender y si hay objeciones, eh, si no se conciliaron las objeciones, el conciliador suspenderá para que también dentro de los 5 primeros días, mediante la suspensión, presenten pues, suspende, les da un término de 5 días para que presenten las objeciones y con las pruebas que se pretenderá hacer valer. Le dará un término de un día al deudor para que se pronuncie sobre la objeción formulada y aporte también pues pruebas y todo esto se envía al juez para que resuelva sobre las objeciones mediante decisión que no admite recursos. Una vez recibida la decisión del juez, señalará y fecha para la continuación de la audiencia, que se comunicará en la forma prevista en la solicitud y si dentro del término que alude al principio no se presentan objeciones, quedarán firme la relación de las acreencias hechas por el conciliador y continuará al 10.º día siguiente al que hubiere suspendido la audiencia en la misma hora en la que se llevó a cabo. Entonces, recapitulando, importante recapitular porque hemos visto como mucha información en este rato. Primera situación, el acreedor ha dejado de pagar sus acreencias dentro de los 90 días, dentro de 90 días o ha dejado de pagar sus acreencias y se inicia el trámite, presenta la solicitud, el conciliador admite la solicitud, llama a los acreedores, se presenta esa relación de las acreencias y se inicia el trámite de negociación. Si no hay objeciones, pero no hay acuerdo, se puede suspender hasta que se haga lo posible para llegar a un acuerdo. Si hay objeciones, pues se aplica el trámite del 552 que estamos viendo. Listo. Eh, continuando. Listo. Y eh, se puede llegar a un acuerdo de pago que deberá celebrarse dentro de la audiencia y debe ser aprobado por dos o más acreedores que representen más del 50% de los votos
deberá contar con la aceptación expresa del deudor. Para efectos de la mayoría decisoria se tomarán en cuenta solamente los valores del capital sin contemplar los intereses, multas o sanciones de orden legal o convencional, con corte al día siguiente a la aceptación de la solicitud. Cuando se trate por deudas contraídas en VR, moneda extranjera o cualquier unidad de valor, se liquidarán en su equivalencia en pesos a la misma fecha. Este acuerdo de pago deberá contener la totalidad de los acreedores objeto de la negociación. No obstante, en caso de que no se pueda lograr un acuerdo con todos los acreedores, el deudor podrá realizar en esa misma audiencia los acuerdos bilaterales con los acreedores que tengan garantía real o el arrendamiento financiero sobre el inmueble que sea su vivienda o sobre los muebles que constituyan su activo necesario para la actividad productiva o su vida de relación, los que tendrán plenos efectos entre las partes. Y en tal caso, los créditos activos se excluirán de la liquidación patrimonial que tengan tales garantías u objeto se pagarán por el deudor en los términos contemplados de dichos acuerdos que no puedan ser impugnados. De los acuerdos bilaterales no podrá realizarse con los cónyuges, compañeros permanentes o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad. El acuerdo podrá versar sobre cualquier tipo de obligación patrimonial contraída por el deudor, incluidas aquellas en las que el Estado sea acreedor, es decir, también aplica pues como para las deudas relativas a impuestos. Y podrá disponer sobre la enajenación de bienes del deudor que estuvieran embargados en procesos ejecutivos suspendidos en el pago de acreencias por sumas de dinero eh, y también los créditos estatales estarán sometidos a las reglas señaladas e inclusive en materia de intereses y no se aplicarán respecto a los mismos disposiciones especiales existentes. Se respetará la prelación y privilegios señalados en la ley civil y se debe dar un trato igualitario a todos los acreedores. En ningún caso el acuerdo de pago implicará la innovación de las obligaciones, salvo pacto en contrario y de manera expresa por el deudor y el acreedor, y no podrá levantarse, no podrá preverse en acuerdo celebrado entre el deudor y sus acreedores eh, un plazo superior a 5 años, salvo que así lo dispongan los dos o más acreedores que representen más del 60%. Y los acuerdos de las personas comerciantes deben contemplar de manera expresa del deudor cumplir con todos los deberes que la ley prevé, incluida la de llevar contabilidad y la advertencia de que el incumplimiento de cualquiera de ellas será causal de incumplimiento del acuerdo. El contenido del acuerdo. El acuerdo deberá tener como mínimo la forma en la que serán atendidas las obligaciones objeto del mismo y la prelación de crédito, los plazos y los días, el régimen de intereses, si los pueden pactar, la sustitución o disminución de garantías que requerirá el consentimiento expreso del acreedor y las daciones en pago no requerirán del consentimiento expreso del respectivo acreedor, tratándose también de tratándose de bienes que garanticen las obligaciones correspondientes, no sea que requerirá el consentimiento, siempre que el valor estimado de los bienes no supere el monto de las obligaciones. El acuerdo podrá ser impugnado y eh, pues cuando se viole el orden legal de la prelación de créditos, cuando no comprenda a todos los acreedores la aceptación de la solicitud, cuando contenga cualquier cláusula que viole la ley eh, y su aprobación o alguna de las cláusulas no haya contado con la mayoría para el caso. Eh, en caso de que no, de que se hubiera fracasado la negociación, pues el conciliador remitirá pues el tema al juez. Si no se cumplen las obligaciones de pago, se deberá informar al conciliador dentro de los 10 días siguientes, dentro de los 10 días hábiles siguientes, y se citará audiencia con el fin de revisar y estudiar y reformar por una sola vez el acuerdo de pago. Em, si no se alcanzan a conciliar las diferencias que se haya alegado dentro de los 5 días siguientes, se correrá traslado igual para que el deudor y los restantes acreedores se pronuncien, alegando que se aporten pruebas. Si dentro de ese término no se prestare el escrito de sustentación, se tendrá desistida la inconformidad y se continuará con la ejecución del acuerdo.
En caso de no hallar probado el incumplimiento, el juez ordenará que se devuelvan las diligencias al conciliador, quien comunicará ello a las partes. El incumplimiento de los efectos del fracaso de la negociación y de la nulidad del acuerdo por incumplimiento eh, dará la apertura del procedimiento de liquidación patrimonial. Eh, También se pueden convalidar los acuerdos privados, ¿cierto? Y eh, posteriormente, en caso de que fracase, pues como cualquiera de los asuntos relativos pues a la conciliación, se deberá dar inicio a la liquidación patrimonial eh, y normalmente pues este proceso es llevado adelantado por el juez, que como les digo, ya el tema de la liquidación, pues por parte de manera judicial, eh, pues sí les recomendaría que se estudie por parte pues de manera privada. Hasta aquí pues como los elementos normativos. Eh, Como les decía, estos temas de la liquidación de la persona natural no comerciante y de la persona comerciante, eh, pues pasa por el centro de conciliación, se debe levantar pues como la respectiva acta. El acta debe contener pues como todos los elementos eh, necesarios y la garantía pues como de los derechos de negociación y participación de los acreedores. Los acreedores y el conciliador, como se ha visto, tienen unos elementos de cualificación especial para su debida prestación. Debe conocer bien el procedimiento establecido pues en el Código General del Proceso. eh, Tiene unos elementos específicos de conocimiento. eh, el tema de la parcelación de los créditos, debe conocer también pues de los mecanismos del funcionamiento de las garantías mobiliarias, eh, debe conocer también algunos aspectos de la ley 1116 de 2006 eh, y digamos, mutatis mutandis, es casi como que la parte previa del proceso de liquidación, casi que con funciones jurisdiccionales, pues que obviamente esas funciones jurisdiccionales las había tenido obviamente desde el artículo 116 constitucional y desde la 2220, pero en este caso cumple como con unos elementos de convalidación de actividades pues como muy jurisdiccionales. Entonces, por eso es importante como conocer esta modificación. Es importante entender que eh, eh, la inclusión de las personas pequeñas comerciantes también tiene pues como una modificación a los presupuestos axiológicos, pues porque normalmente se pensaba que todo lo que estuviera vinculado como a la empresa y al funcionamiento de la empresa, pues se debía guiar por ley 1116 y caer pues como por ese trámite. Pero como hemos visto, pues ya se pretende como también incluir a esas personas comerciantes o pequeñas comerciantes y el rol de conciliador aquí juega un rol pues ya más también de revisión de legalidad de los acuerdos, de verificación pues de una mejor forma, de una forma más organizada de esas creencias y como que esa parte previa para que el juez ya inicie el proceso liquidatorio. Considero pues que es importante que se estudie el tema de la ley 1116 y de las verificaciones pues normativas necesarias para que esto funcione de manera correcta. Les agradezco mucho por la atención y cualquier duda pueden escribir al correo del centro. Muchas gracias.